Muy buenas, bienvenidos a Empezando a Escribir. Iba a decir Retro Gaming Tales, pero sabéis que este podcast se llama Empezando a Escribir y cuando publique este episodio no sé si se llamará Pulp Reality, que es mi otro libro. Sabéis que voy cambiando el título, siempre es Empezando a Escribir y de coletilla el libro que tenga publicado en ese momento. Pero vamos al grano, vamos a un nuevo episodio de este podcast en el que estoy bien acompañado. Y ya sabéis, hablamos aquí un poco de cómo escribir, del proceso creativo de la escritura, literatura, empezar a publicar. Y yo, como soy un novato y bien lo sabéis, y voy haciendo mis libros con toda paciencia y con ánimo de aprender, me rodeo en ocasiones de amigos que sepan más, que hayan publicado más, que tengan más experiencia. Y es el caso del invitado de hoy, que estoy con el amigo Iván Guevara. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí tranquilamente en un bar, ¿verdad? Estamos aquí sin ruidos, estamos tranquilos, ¿verdad? Estamos a gusto, yo creo. Sí, aquí en una zona medio céntrica, pero pudimos encontrar un encontrar, exacto, un pequeño rinconcito. Iván, voy a presentarte un poco aquí a los amigos. Tú llevas bastante tiempo escribiendo. Ahora nos cuentas, porque has tocado también diferentes medios, que eso es importante. Iván, ya lo habréis visto a lo mejor por el acento, Iván es casi de Barcelona, yo diría. ¿Cuánto llevas aquí? Casi 20 años creo que llevas, ¿no? Sí, 20 años más o menos. Sí, sí. El año que viene era 20, en 2003 eran 20. Iván es argentino, como estáis viendo, ¿verdad? No sé si de cerca de Buenos Aires era, no recuerdo bien. Sí, de Buenos Aires, San Isidro se llama el sitio, pero bueno, queda ahí al lado de Buenos Aires. O sea, si digo San Isidro, nadie va a saber. Cerca de Buenos Aires. Es como Cornellá, en mi caso, si digo Barcelona, más gente lo conocerá. Sí, ¿no? claro, un poquito más lejos, pero como todo es más grande allá, la distancia sería equitativa. Equitativa. Tú viniste aquí en el año 2002, creo, 2000 y casi 20 años. 2003, para el verano de 2003. Exacto. Y yo creo que estás aquí naturalizado, aquí totalmente. Aquí en Barcelona estás totalmente aquí con muchas amistades, llevas muchos años aquí, estás totalmente integrado aquí en España. Claro, eso, pero yo creo que eso es el primer momento, que te dicen, integrarse cuesta un montón. No, la verdad que no cuesta nada. Exacto. Quiero decir, siendo argentino, seguramente. Más facilidad, ¿no? Si sos chino, imagino que sí. Cuesta un poco más, ¿no? El tema del idioma y siempre somos culturas muy parecidas, claro, tú lo sabes, tú lo sabes. Iván, yo te he conocido recientemente, pero tengo muy buena sintonía contigo. Yo creo que el tema es mutuo y demás. Y yo sé que estamos hablando de libros, me has dado algún consejo, hemos estado comentando. Hemos coincidido en algunos eventos de tema de libros y demás, de publicación, de pequeños markets y demás. Pero tú, bueno, llevas ya unos cuantos años en esto. Ya tenemos una edad, Iván, no nos vamos a hacer pasar por jóvenes, no colamos ya. Ya no nos cocinamos al primera hora, digámoslo así. Así que tú, cuéntanos un poco tu trayectoria así como escritor, ya sea incluso en el mundo del cómic o en otros medios, no solamente como libros. Cuéntanos un poco para que nos hagamos una idea, nos pongas en situación. Bueno, yo en el mundo del cómic realmente yo vengo del cómic. O sea, mi formación o incluso mi crianza, porque ya desde niño lo que quería hacer era autor de cómics. Y empecé a escribir en gran medida. En realidad siempre leí mucho desde pequeño, leo tanto literatura como cómics. E hice un poco el camino inverso, en este caso dedicándome al pulp, porque yo no hice la típica de primero leo bolsilibros o libros juveniles y luego la literatura llamada seria, entre comillas, ¿no? Al revés, ¿no? ¿Leíste algo más serio, quizás? Sí, yo a los 12 años, 12, 13 años, yo leía a Cortázar o a Borges o a Dostoyevsky. Y después me di cuenta de que existían... Bueno, en casa había mucho libro. Y luego me di cuenta de que lo que veía en los cómics también había una literatura importante en eso. Eran medios que se retroalimentaban. Para mí el cómic era una cosa, claro, era la cosa divertida y la literatura era la cosa seria. Aunque bueno, ya te digo, Cortázar igual es bastante divertido. Y lo que yo siempre quise hacer es dibujar cómics en realidad. Hice muchísimos cursos de dibujo. Somos dibujantes frustrados. Yo creo que también algo yo, ¿eh? Yo seguro, ¿eh? Yo seguro porque le puse muchos años de estudio, ¿eh? A dibujo de cómic, dibujo de figura, taller de pintura. Hice también has hecho formación 2 años de dibujo animado, claro. Y tú sabes dibujar, a lo mejor no, tú dices que no, pero algo sí que dibujas. Sí, sé dibujar, pero por ahí o no le puse demasiadas horas al tablero, o por ahí como lo que yo en realidad lo que quería hacer era cómic. Lo que me pasaba era que sí, dibujaba o mal, o mediocremente, tampoco vamos a decir que mal,
pero me tardaba mucho en hacerlo. O sea, yo quería contar una historia de que Claro. por ahí tenía 8 páginas. Ahí y podía el estar guionista 6 meses. iba más rápido que el Tenía ilustrador mucho en más, ti, sí, ¿no? sí. Claro, claro. Tenía mucho más material para escribir. Y lo que empecé a hacer fue, creo que cuando tenía 17, 18 años, que iba a un curso de dibujo, bueno, a las clases de dibujo de Oswald, el maestro. Ajá. Y tenía muchos compañeros ahí. Y lo que empecé a hacer es empezar a pasarles guiones. De lo que yo ya Lo que no te daba tiempo a dibujar a ti, ¿no? y mirá que teniendo 17 años, uno va muy rápido, ¿eh? Uno tiene toda la energía puesta y hacías, no sé, un cómic de 10 páginas se puede hacer en una semana. Y sin embargo tenía mucha cosa para contar que no llegaba a dibujar. Claro, Empecé a pasar claro. de guiones. ¿Siempre hacía tuviste, Iván, facilidad así como para inventarte historias? ¿Tenías creatividad? ¿No te cuesta, creo, encontrar argumentos y nunca te ha costado, ¿no? Bueno, no, pero sí, cada vez más en realidad. Cada vez más porque uno se pone más exigente. No es que cueste que se te ocurra una idea, Llevarla a cabo, ¿no? sino que, claro, cuando tienes 15 años dices, mirá esto, qué bueno, y se despierta y es un sueño. Eres menos exigente con lo que estás contando. Ahora, claro, sí, seguís teniendo las mismas ideas, pero lo trabajas de otra manera, lo trabajas un poco más. O en general, lo que un consejo que dan siempre, que es que nunca escribas lo primero que se te ocurre. Escribe lo segundo, Siempre, lo tercero. O lo primero que se te ocurre. O por ahí después terminas escribiendo lo primero. Pero A veces sí, ¿no? Pero en a la primera historia ocasiones- que se te ocurre, tal vez si Es lo primero que se le puede ocurrir al lector, ¿no? Dicen a veces también, ¿no? bueno, o que por ahí no está. Igual no tiene por qué ser lo más bueno. O que sobre eso trabajes para darle una vuelta de tuerca o algo. Por ejemplo, un escritor y músico uruguayo que yo respeto mucho me dio un consejo una vez que era este. Que yo le explicaba que yo siempre con mis cuentos a veces, bueno, no sé si vos leíste muchos cuentos míos, muchas veces yo comienzo teniendo un final, o un final que es sorpresa o sorpresivo, lo que te hablamos hace un rato fuera del micrófono, que era de Retro Gaming Tales. contar una historia Sí. que es la que estás contando, y otra historia Dos narraciones. por detrás. Exacto. que- Una como a la vista del lector Claro, y otra paralela oculta, La ¿no? sorpresa muchas veces son las pistas que fuiste dejando que se resuelven en una frase o en un párrafo. Y entonces yo muchas veces empezaba, tal vez es un error, empezaba desde el final, empezaba teniendo ese final impactante y iba construyendo todo lo demás en base al final. Es un Pero- método, Pero creo. ¿qué pasaba? Que a veces me traicionaba eso. Porque yo teniendo el final, sabía cómo iba a terminar. O sea, realmente estaba sorprendiendo tal vez al lector, Pero no te sorprendías a ti mismo, ¿no? Pero y este hombre, Leo Maslía, el consejo que me dio es tener eso, hacerlo así si me funciona, o si le funciona a quien sea que esté escuchando esto, que se llama, bueno, aprendiendo a escribir. Ajá. Y cuando llegas al final, cambiarlo. O sea, escribirlo tal cual, con ese final, y cuando llegas al final, Sorprenderte cambiarlo, a ti mismo, ¿no? o darle una vuelta, claro. Entonces, no puede ser, podrá ser malo, podrá estar mal escrito, podrás lo que quieras. Pero previsible seguro que no va a ser. Claro, claro. Porque Ni, tú ni mismo para ti, sabías. ni para ti, exacto. Si tú no sabías lo que estabas, Claro, cómo claro. iba a terminar, ¿cómo va a ser? Claro, es que lo que tú dices, no hay un método único, ¿no? Esto es, pues, probar, o yo a veces aquí, los pocos o muchos consejos que he dado, pues a lo mejor lo que me funciona a mí o lo que yo me he sentido cómodo, pero no tiene por qué ser... por eso también está bien contrastar con vosotros, con amigos, o hacer pruebas, porque yo voy probando también, lo que tú dices, igual, pues tener todo más cerrado, en un relato corto, por ejemplo, y en ocasiones, en el de Retro Gaming Tales, igual hacía alguno que iba más un poco a descubrirme a mí mismo, a sorprenderme a mí mismo, aunque luego reescribas y modifiques y tal, pero no tienes el mapa, por así decirlo, tan cerrado. Claro, igualmente puedes tener una historia, yo siempre recomiendo igual tener, cuando es una historia corta te puedes dar el lujo tal vez, pero cuando ya tiene Una estructura más páginas, más complicaciones, elaborada, claro. Corres mucho el riesgo, a mí me ha pasado, yo tengo 5 o 6 novelas que están inconclusas desde siempre, y van a quedar así, quiero decir. Se quedaron en el cajón. Claro, que dice. pero cuando tú no tienes eso que te dicen del mapa y de la brújula, era... Una planificación. Es el mapa. El que te dice la brújula en realidad tiene un mapa, no se da cuenta, Hay pero tiene un mapa oculto. mental. Yo claro, creo que sí, sí, lo tiene. exacto. Sabe hacia dónde va. Que en el camino se cruce con otras cosas, puede ser, pero el mapa, el saber a dónde vas, o sea, el saber Un mapa cuál es el ahí, desarrollo, algo nudo, siempre, desenlace. ¿no? Sí, yo creo que sí. Iván, nos decías entonces que empezaste a guionizar cómics, te centraste más en eso, ¿verdad? Retomando un poco... y ya a nivel un poco profesional, tú has trabajado como guionista de cómics, ¿no? Cuéntanos Sí. un poco porque creo que está bien, pues eso, aparte de como a nivel aficionado, que te guste el cómic o que leyeras y tal, pues a nivel de artístico creador de cómics, aprender el medio, cómo funciona todo y que te ha podido servir luego para la literatura también, ¿no? Cuéntanos un poco, tú
has publicado con diferentes editoriales, no sé si en Argentina, sé que en Italia creo también, en España. Sí, Cuéntanos en un poco el tema cómic tuyo. Lo de Argentina e Italia era el mismo agente, digamos, era en realidad una editorial que se llamaba Editorial Record, de un editor que era Alfredo Scuti. Y lo que se publicaba ahí se compraba en una editorial italiana. O sea, él era editor y a la vez agente. ¿Cómo se llamaba la editorial? Creo que La editorial argentina era Record, Ediciones Record, y la italiana era Eura Editoriale, que ahora se llama Aurea, creo, algo así. Que en realidad sí, se publicó en Argentina, pero era residual. Era el mismo material que se publicaba en Italia que se publicaba... Claro, se publicaba luego allí. O sea, muy poco del material que se publicaba en Italia se publicaba en Allí, Argentina. Iván, era material de encargo, tú tenías que guionizar cómics. Eso es interesante, ¿verdad? Cuéntanos un poco eso. Era de encargo, pero bueno, había bastante libertad. Había libertad, era de género, tenías pautas como... no sé qué, el crimen no paga, todo este tipo de cosas. Ni siquiera era un librito, eran cosas, o no se puede nombrar a la iglesia, o no se puede quedar mal, o la mafia, mejor pone que sea malos, unos ¿no? delincuentes. No se nombra a la mafia. No se nombraba a la mafia y a la iglesia... Eran delincuentes. Casi que tampoco. Qué curioso, qué Claro. curioso. Pero has estado años publicando ahí, guionizando cómics, Y ¿verdad? estuve digamos, porque hubo un parón en el medio, pero digamos, sí, unos 3, 4 años. Bien, así. bien. Pero se publicaba mucho ahí. En realidad eran revistas semanales, eran 2 semanarios, uno llamaba Scorpio y el otro Ancio Story. Ajá. Y se publicaba muchísimo. O sea, yo ahí se tiraban ideas. En realidad sí, tenías bastante libertad en cuanto a... A veces te pedían que haya más más policiales o más de tal género que hace falta. Románticas, sobre todo. Románticas me pedían bastante. No sé si O sea, porque has nadie escrito escribía. un poco de todo, veo, en esa época, ¿no? Yo supongo que... Sí, porque cuando habíamos posibilidades faltaban... sobre todo lo romántico era lo que más faltaba. O lo que más veces me dijeron, hace falta romántico. Como yo era bastante novato o no tenía un nombre... Claro, tenía- valías de comodín un poco, ¿no? Tenía más posibilidades de vender si publicaba el género que faltaba, claro. Claro, claro. Porque entre los que eran capos, casi publicaban Tenían todo. ya su género más o menos... Yo lo que hacía era mandar plots, o sea, o como un resumen argumental de una página o dos, Ujú. y mandaba, no sé, cada 15 días 4 o 5 de esos. Y ellos elegían 1 o 2. Y ese Vale. 1 o 2 es lo que terminaba siendo un guión. El que se desarrollaba luego como Claro, guión. y lo que se pagaba era el que terminaba siendo guión. Vale, claro. Tú hacías Algo como así. un pitch, enviabas una serie de Sí, propuestas. Plot se llamaba. Porque Plot se llamaba. Plot creo que es argumento, ¿no? Algo así. Ajá, Yo- exacto. Mi inglés es muy... Yo estoy igual que tú, Iván. Yo estoy. Sí, sí. Pero eso supongo que te serviría bastante para forjarte un poco como escritor, ¿no? Tener Para que... foguearme, sí. ¿Verdad? Es de tener que estar ahí, pues a nivel. En ocasiones yo creo que le damos demasiadas vueltas a las cosas, de estar a lo mejor pues pensando demasiado. A veces la productividad es buena, ¿no? Tener que entregar, tener fecha de cierre. Y Sí. en este caso que estás contando tú 3, 4 años más o menos de manera constante, creo que puede ser bueno, ¿no? Para forjarnos un poco y foguearnos como escritores, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo cuando empecé a hacer ese trabajo, en realidad yo pensaba que, bueno, sí, ahora ya está. Esto es lo que me voy a dedicar. Como después el mercado editorial se cayó... Luego pasó lo que cayó pasó, pero... Sí. Pero yo pensaba, bueno, ya está, sí, es lo normal. Yo me vengo formando con esto y entonces ahora ya conseguí este trabajo, ya a partir de ahora vamos a ir creciendo en esto. Pero bueno, nada que ver. complicado, es Incluso me difícil. vine acá también por lo mismo. Vale. Pero sí, para foguearse o para buscar técnicas, que bueno, yo desarrollando técnicas de talleres literarios o lo que sea, sobre todo para eso, para tener ideas o para tratar de... Cuando no tenés ideas tenés que robar alguna idea, pero no la robás en el sentido... La adaptas, Claro, la adaptás usás de disparador o de una película o lo que sea, lo usás Sí. de disparador de la idea. Comienzas Y claro, como semilla de algo y luego no puedes tú... copiar exactamente. A veces sí, a veces lo que haces es cambiar el ambiente y ya queda una cosa diferente. Por ejemplo, Pero son trucos allá en ahí, Argentina ahí. que hay mucho cómic gauchesco, cambias los gauchos por vaqueros y Y ya ya tenés está, una ya cosa que está. cambia bastante. O sea, porque al cambiar... Pero bueno, tampoco tan descarado. Muchas veces lo que hacía eran los 90 y había las revistas del cable, o sea, el Cablevisión, la televisión por cable. Te daban todos los meses una revista que te venían las películas resumidas en 4 o 5 líneas. Eso te valía a ti de argumentos De disparador. iniciales. No, claro. Obviamente, nunca lo que te aparece ahí nunca es la película del argumento. Yo me leía 4 o 5 de estas acá y digo, bueno, ahora esto te cuento Ya un tengo, pedacito. ya tengo. Vamos a empezar.
que este es un pedazo de la historia, que hay antes, que hay después, y cada tanto algo salía. Iván, tú ahí no publicabas, tú escribías también relatos para ti o algunos manuscritos en plan que iban a ser futuros libros, o estabas centrado, supongo, en guiones de cómic, ¿no? Cuando tenía esa edad, sí, iba a talleres literarios donde escribía relatos y esto, pero en general lo que siempre me tomé en serio, fueron los cómics. En realidad sí escribía algo de prosa, ya te digo, en talleres literarios y este tipo de cosas, pero lo que más estudié, y muchas veces estudié por mi cuenta o... Yo digo, bueno, como es autodidacta, realmente no, Sí. realmente hay cosas que vas aprendiendo que te costarían menos trabajo si tuvieras un profesor, un Claro, maestro, claro, un claro. sensei, no sé qué. Hay cosas que yo he aprendido en 10 años de escribir que por ahí en un curso de un tipo que te guíe... Lo hubieras como hecho la- mucho sobre todo, más. sobre todo cosas más técnicas, rápido, como ¿no? como la estructura o la construcción de personajes. Ahora hablamos cosas de eso. técnicas, digamos, Ahora hablamos, sí. ahora hablamos. También publicaste, creo, aquí en España con Ediciones La Cúpula, ¿era? Con la cúpula, claro, lo siguiente que hice después de que... Ya esto sería el 2000 y pico, 2000 y nada sería, porque... ¿Ya estabas aquí en Barcelona, en España? No, o- porque yo me vine a raíz de eso, a raíz de estar un año y pico, tal vez... Tenía que haber sido 2001 2002. Porque comencé a vender guiones para ellos que ya me publicaban casi... O sea, todos los meses me publicaban una serie. Bueno, no siempre la misma, sino que iban cambiando como miniseries de Vale, 12 capítulos. episódicas de... episódicas, pero Vale. Eso estaba todos los meses fijo. Y después, cada tanto también en la otra revista La Cúpula se sacaba algo más. En la otra revista El Víbora, quiero decir, se sacaba alguna otra cosa más. Y estaba con un amigo acá que se había venido, que era el dibujante, que fue el que... Es lo que te iba a preguntar. el que vendió acá. Tu relación con los artistas, con los dibujantes, Iván, ¿no? Porque tú, a lo mejor te iba bien ser también dibujante, aunque dices que no llegaste a ser... Pero bueno, tienes idea de dibujo y eso te puede ir bien. Tú dabas a lo mejor una serie de... No sé, de bocetos en Bueno, algunos ocasiones. dibujantes sí. Atilio no porque era buen narrador, digamos, narrador gráfico. Que, viste, el dibujante, muchas veces el ilustrador, que es un ilustrador de puta madre, Ya, luego no es hace un narrador. cómic que no... Claro, lo entiendo. O sea, muchas veces el detalle confunde. Con Atilio no, Atilio era bueno en la actuación, en bueno, lo que se llama, y la puesta en página. Pero con otros dibujantes sí he dado la puesta en página, lo que se llama la puesta en página. Que sería como un Sí, sí. storyboard, pero no es un storyboard porque es la unidad narrativa del cómic Ajá. no es la viñeta, sino la página. O sea, la línea... Entendemos como una página y luego la división en viñetas, pero Sí, pero la línea de acción pasa por la página entera, Es no la por página, no por es- cada viñeta. exacto, por ejemplo, exacto. cada viñeta va a variar, depende en qué lugar de la página esté ubicada. Claro, para claro. que la línea de acción sea... Te estoy haciendo un gesto que no es muy radial, Sí, no, pero para que creo sea- que los para que- oyentes se hacen una para que la idea. vista sea fluida. Sí, la forma en que leemos el cómic, cómo conduces en este sentido al lector. Por ejemplo, no tener un personaje que está hablando en primer plano y, por ejemplo, ponerlo mirando para afuera de la página. Vale. Si Eso es un poco como el si esa cine. viñeta va a estar a la derecha, va a tener que estar mirando para la izquierda. Claro. Hay Salvo como un que sea, eje por ejemplo, dentro de lo que cabe, ¿eh? Porque uno va mirando los globos y la vista y la Sí, acción sí. que tenga la... Claro, es que el cómic es muy interesante porque es una conjunción un poco de varias artes. Es un arte en sí, pero es muy interesante y yo supongo que aprenderías mucho. ¿Y cuándo das un poco el salto a escribir, pues un poco cuentos, novelas, que ahora nos vas a contar, literatura? Ahora estás más en eso, en los últimos años. ¿Cuándo das el salto? ¿Es una transición de golpe o vas tocando ambos temas? ¿Sigues con los cómics como guionista de cómics y empiezas a hacer tus pinitos en publicaciones? ¿Cómo funciona un poco, Iván, ese cambio un poco? Y tal vez fue, no sé en qué año, sí, digamos hasta el 2008 yo estuve trabajando con cómics y eso, y después un tiempo hasta el 2010, unos cuantos años donde dije, bueno, ya en esta editorial no se publica más, pero intentaré vender a otras editoriales. Y he ido presentando proyectos o de álbumes o de lo que sea, y no salían. Como, No fructificaban, Claro, ¿no? no fructificaban. El mercado del cómic está Y- complicado, ¿no? Tuvo un bajón o... Claro, incluso a Francia presenté cosas que traduciendo y eso, y no había panoja para hacerlo, ¿entendés? No había, claro. Necesitamos en realidad- comer, ¿no? en realidad para mí sí, pero bueno, yo hacía otros trabajos como siempre. Pero bueno, en el tiempo de la cúpula no, casi trabajaba en una librería los fines de semana nada más, pero casi vivía de eso. Conseguías vivir de los Sí. guiones de los cómics. Sí. Lo compatibilizabas un poco, pero podías Sí, más hacía o algún menos trabajo. puntual, de fines de semana o de Sí, los fines de semana librero. estaba en una librería o de vez en cuando ponerle que había una campaña de Ujú. Navidad o lo que sea y trabajaba eso, en general siempre en librerías, porque tenía
Tienes facilidad, esa te historia, gustaba. claro. No, Claro. o tenía los contactos, digamos. Claro, más que conoces nada. amigos, personas que O lo que sea. están relacionadas. Pero bueno, también claro. en otras cosas. Ujú. Y después de que eso cayó, sí, he trabajado en otros sitios. Sí, bastante más en librería o tiempo completo. Claro, es muy difícil o en otros lugares. vivir solo de escribir, por ejemplo, ¿no? Si yo ahora voy a publicar libros o vosotros que Y tenéis sí, más no, experiencia, imposible. es prácticamente Solo de escribir, imposible, ¿verdad? Se puede vivir de cosas aledañas, como, no sé, dar talleres de escritura o no sé, o escribir la columna de un periódico. También he hecho redacción de periódicos locales y esto, o de revistas. También, ¿no? De redactor Sí, de... sí. Que tenés que, por ejemplo, hacer un artículo sobre el anunciante mientras te vas sacándole fotos diciendo, guay, lo guay que es esta Lo pizzería. maravilloso que es y, Sí, y sí, no han sí. pagado, es que tú les das... Claro, claro. Hay que No, pero disimular. por ahí, tal vez el artículo no estaba pagado, pero estaba pagada la página de, Claro, claro, de publicidad de la al lado. publicidad y había Entonces que- hacían esas cosas. Nada, es que... Bueno, pero eso está bien. Trabajos alimenticios. Tú lo has comentado alguna vez, creo, que pues tomarlo un poco como, no sé si decir, a ver, como currante de la palabra, o paleta de la palabra, o escritor, que al fin y al cabo escribir hay que tomárselo así un poco, ¿no? No como algo tan artístico, sino al fin y al cabo hay que ir escribiendo, ir haciendo, o tú has hecho muchos tipos de trabajo, pues cómics por encargo, por ejemplo. Muchas personas igual dicen, ostras, hacer algo por encargo. Yo también lo veo bien, ¿no? Para aprender, para, bueno, tener que adaptarse a... Pero igual lo que hice por encargo no era bastante libre de hacerlo. No es que me dieron un personaje y yo tenía que trabajar con ese personaje, ni había una Biblia ni nada. Tenías libertad. Habían cosas que no se sobre todo eran cosas que no se podían hacer, o cosas que no sé, lo que te digo, que el crimen no quede impune o que no se muestre. Sí, o había sea, unas- una serie de códigos morales. Pero por ejemplo también había que se mostraba que algo de sexo light tenía que haber en toda la. A uno que se viera una teta o lo que sea, Claro, por metías decirlo ahí así, tus- pero tampoco demasiado. Tienes unas directrices, pero tenías nadie libertad. Nadie me decía qué historia tenía que contar, claro. Tenías la libertad, historia la claro. contaba yo. Claro, claro. Y creo que sí, aprendí bastante con eso, de forma de contar una historia. Sí, sí. Te estaba preguntando, o te he interrumpido, creo, en el sentido que estabas diciendo la transición, ¿no? A empezar a escribir en sí ya libros o literatura, ¿no? Estabas comentándolo. Sí, ¿Qué fue en 2008 aproximadamente? Ya empezaste a... No, bueno, sí, siempre escribí en realidad. O siempre quise Exacto. escribir una novela y dejaba muchas inconclusas. Pero sí, en ese momento empecé a escribir alguna otra novela de inconclusas, mientras intentaba vender álbumes que no eran comprados o no eran finales. Uno puede escribir un álbum entero y no pasa nada, pero el dibujante tiene que echarle muchas horas. O sea, Claro, claro. tiene que haber un editor que ponga la pasta. Un porque incentivo si no, económico no- para que, claro... Sobre todo los dibujantes que no son tan consagrados y que no saben si van a venderlo. Y no sé si este libro fue el primero que edité en realidad. El que estoy hablando de Una noche de 20.000 años. Una noche de 20.000 años, 2013, 2014, que se me ocurrió. Ujú. Digo, bueno, ya que estamos, editamos. Igual tanteé un poquito lo que era el mercado editorial en ese momento. Y se me ocurrió por la autoedición porque no. Bueno, como ven, no, porque no lo están viendo. Pero, Sí, es un pero bolsilibro, Una pero- noche de 20.000 años. Yo me lo he leído, me gusta mucho, Iván, te felicito, porque la verdad que me ha gustado Bueno, mucho. gracias. Y aparte, tú sabes que yo he escrito bolsilibros y me gusta, he hablado aquí en el podcast de bolsilibros, un poco neo-bolsilibros. Este salió en el año 2014, 2015. 2014, creo, 2014 quizás, sí. ¿no? O por ahí lo escribí en el 14 y después salió en el 15, no me Y acuerdo. Iván lo hizo en el sentido de el formato consiguió, pues es más o menos pues 10×15, el formato bolsilibro original en cuanto a medidas, ¿verdad, Iván? Claro, Eh, y por eso te sí, decía sí, que además del contenido, de que sea bolsilibro, yo me fijo mucho en la edición o en el libro como objeto, como sí, como diseño, fetiche, sí, la forma y el eso, fondo, ¿no? siendo también un desconocido o lo que sea, en las editoriales tradicionales no era difícil de conseguir, es difícil de conseguir. Así Sí, que, por ejemplo, tú que esta- lo tuve que hacer por mí mismo y por eso Exacto. es el tema No de que intentaste elegí moverlo con autoedición. editoriales, Una noche de 20.000 años, ¿verdad? Tú lo escribiste y ya pensaste quizás en autoeditarlo o en este formato de bolsilibro. Claro, es sí, algo muy, porque muy especial, Tiene ¿no? colecciones y aparte después me encontré con editoriales, yo no sabía bien cómo funcionaban, pero era que te hacían como pagar la edición o algo por eso, o pagar o asegurar una serie de. Digo, esto es un editor. Yo acostumbrado a trabajar con editores Claro, dice, esto no- de la vieja guardia Sí, o un sí. editor que hace el trabajo. Son estas falsas editoriales en ocasiones, ¿no? Que te hacen Bueno, no pagar sé, o- es un negocio para ellos. Pero digo, si me vas a cobrar por el diseño, por lo que, yo Lo lo hago hago yo. mucho, yo lo hago Claro, mucho, claro. lo que estás cobrando vos, yo lo hago mucho mejor.
Porque yo lo único que no tengo conocimientos es de imprenta, por ejemplo. Por eso lo mando a una imprenta que yo pido presupuesto y lo mando a la imprenta, que me lo hace. De hecho, tú primer libro sobre aprendiste todo, mucho de editar, ¿no, Iván? De, pues como hacer las labores de editor, ¿no? Todo el proceso. Sí, y lo único que me falta, y por eso quiero a veces buscar una editorial o lo que sea, o un distribuidor, es la distribución. O sea, el venderlo. Marketing Soy horrible para venderlo, claro, no sé. Y por eso es porque lo que a veces busco una editorial, pero claro, lo que ofrecen igual las editoriales, al menos a las que tengo acceso, tampoco vale la pena, porque no. O sea, ofrecen todo lo que yo puedo hacer y la cosa de venta es que realmente, tengo una página web que hago. Entonces, esta dicotomía, ¿no? De autopublicarlo nosotros o una editorial, pero claro, es complicado, ¿no? Es complicado por los márgenes de beneficio, que lo que puedes ganar en distribución o teóricamente en promoción o visibilidad, claro, lo pierdes en los márgenes. De lo que vendo en sí, de lo que vendo y escribo yo puedo llegar a ganar el 80% del precio de venta. Depende qué tirada hagamos, ¿no? Pero el 80% del precio de venta me lo gano yo. Y una noche. Si voy a una editorial, claro, me voy a ganar el 15 o el 20. O menos. Entonces, bueno, una editorial de. Dan el 10, ¿no? Iván, no pero sé. haciendo una cuenta, yo tendría que vender 6 veces más. O sea, si quiero firmar para una editorial, lo mínimo que le voy a pedir es que me venda 6 veces más de lo que vendo yo solo. Lo que vendo yo solo ya se lo vendo. Eso no lo claro, contemos. Si no te conviene a ti, claro. Si no, ¿a qué estamos jugando? ¿Para ganar lo mismo? No, es que tienes toda la razón. Esto es algo que cada uno tiene que valorar. Iván, esta novela de ciencia ficción, este bolsilibro, es una novela corta, Una noche de 20.000 años. Lo hiciste a través de crowdfunding, lo hemos comentado, a través de Berkami, ¿no? Sí, así saqué cuéntanos un poco también esa edición. experiencia, que viene bien, porque yo igual en un futuro la uso, muchos oyentes lo pueden considerar, quizás, para asegurar un poco el tiro, ¿no? ¿Cómo lo hiciste y funcionó, ¿no? Cuéntanos un poco si la experiencia fue satisfactoria, si nos lo recomendarías. ¿Qué nos explicas un poco de sacar libros así? Sí, recomendar sí que recomendaría. O sea, bueno, fue muy distinto el crowdfunding que hice en ese momento, que yo creo que ahora funciona diferente. Ahora he hecho un crowdfunding de la colección Pandorum ahora hablaremos, exacto. Hace poco, y yo creo que el consejo iría más por la experiencia de Pandorum, porque en la época de que saqué Una noche era distinto, o sea, se juntaba más durante toda la gente estaba menos acostumbrada al crowdfunding y costaba mucho más. Había menos cultura, ¿verdad? Hoy en día de muchos proyectos. Claro, y había que llegar, poner que al último día llegaba sin saber. Por ejemplo, en ese momento, la gente que compraba por crowdfunding o que colaboraba, los mecenas, digamos, muchas veces, si el proyecto tenía la mitad de la financiación nada más, se esperaban a ver si conseguía para recién comprarlo cuando estaba cerca de conseguirlo. Eso dicen que tiene que haber suele obrar las personas de la misma manera, ¿no? Claro, dice, esto que no sí. nadie, o sea, es un poco mentalidad rebaño, yo llegaba por la mitad. Esto no costó tanto, costó creo que eran 1.200, 1.300 euros que se pedían y por ahí se llegó a 600, 700, a la mitad se llegó seguro y después estuvo durante casi todo un mes que iba a cuentagotas a una compra por que tú tenías por miedo día, porque claro. iba muy despacio. Claro, y después cuando llegó el final, sí. Al final siempre hay un repunte, ¿no? O vosotros movisteis. En esta época sí fue así, pero en la época, en el ahora. En Pandorum, que ahora hablaremos, fue mucho Pandorum mejor. Fue distinto. Sí, me acuerdo. Fue el lanzamiento, casi por cosas que aparte me encontré con otra gente que me lo dijo. Prácticamente hay que conseguir todo, o conseguís todo en el segundo día, o no nada. Se hace. Hoy en día es así, ¿no? Funciona así. Por lo menos con los libros, que no piden tanto. Yo me imagino que una película o lo que sea, o un disco que lleva más costes, tal vez cueste más llegar al... Claro. Porque, bueno, pero lo conseguiste y fue una experiencia, yo creo, bastante positiva. Cuéntanos un poco de Una noche de 20.000 años. Una noche es una novela corta de ciencia ficción. No sé si te inspiras el formato bolsilibro en cuanto a forma, que como os digo a los oyentes, la medida es la correcta, el número de páginas realmente cuela como un bolsilibro de la época, casi, de la literatura popular, las novelas de kiosco, que ya os he hablado y demás. Pero a nivel un poco de creativo tuyo, ¿cómo fue pues eso, escribirlo? ¿Qué te influenció? ¿Algunos autores de bolsilibros? Cuéntanos un poco a nivel creativo. Sí, en esta en particular salió sola casi. Bueno, lo que yo digo, lo que hablamos recién, el trabajo de obrero fue trabajar, ponerse a escribir. Pero primero fue... ¿La estructura te salió, la idea, todo, sí, no? la estructura la hice en un cuadernito
como hago yo siempre, pero una vez hecha la estructura salió prácticamente sola. Sí, se cambiaron cositas en el medio, pero en menos de un mes lo tenía escrita. Y surgió de un bolsilibro que estaba leyendo, o que empecé a leer, de Curtis Garland, Curtis que Garland. se llamaba La nave del espacio o algo por el estilo. No me acuerdo. Este no me lo he leído. Y sí, fue de los últimos, de seres creo que es, ¿eh? Eso te pasa. A mí me pasa a veces que estoy leyendo algo y pienso cómo sería un what if, qué haría yo. Y luego continúo leyendo, ¿no? En este caso no. En el primer episodio, en el primer capítulo, quiero decir, del libro, surgía que era... Bueno, sí, se contaba de un tipo que despertaba en una nave espacial y no sé qué, y había unos cosas, algo. Y yo dije, esto lo que va a pasar es tal cosa. Y me empecé a imaginar lo que iba a pasar. Eso tú Todavía, creas tú, a mí me pasa, ¿no? sin Creas leer, tú. sin leer lo que... Y cuando yo leí el libro, No nada te que gustó. ver, completamente... No es que no Te me haya gustó, gustado, pero fue por otro sino que la lado. historia fue completamente diferente a la que me había imaginado. Correcto. Dije, ¿para qué vamos a descartar la historia que me estoy imaginando? Vamos a escribirla. Vamos a escribirla y vamos a ver hasta dónde llega. Y quería hacer en ese momento, 2014 era, o 2003, estaban de moda un poco los blogs y esto. Yo ya tenía unos cuantos blogs. Blogs Sí. con B, no con V, los que eran escribiendo. Los de antes. Los de antes. Y dije, bueno, ¿por qué no hago un folletín? Siempre quise hacer un folletín por entregas y esto. Y digo, en un blog se podría hacer, publicando una vez por semana, un episodio por semana o este tipo de cosas. Y contacté también con un dibujante que era el que lo iba a hacer. Sí, Una noche de 20.000 años tiene tanto la ilustración de la portada, evidentemente de la cubierta, tiene ilustraciones interiores, no lo hemos mencionado, Sí. pero es un poco un En la tripa homenaje es a algunas unas publicaciones, 5 a algunos ilustraciones, bolsilibros 5 o 6. o algunos magazines pulp, ¿verdad? Que tenía ilustraciones interiores, en blanco y negro, son muy chulas. Lo está enseñando, no lo veis. Estoy enseñando a la cámara, no es al micrófono. nada radiofónico, pero están ahí. Pero Iván, también una cosa que no te he preguntado antes, y lo has dicho ahora con los blogs, tú mueves o movías y mueves cierta comunidad. Por eso conseguiste el Berkami, el crowdfunding, has conseguido los de Pandorum, que ahora hablaremos. ¿Cómo te lo montas eso? ¿Es a través de varios blogs tuyos, de pues grupos en redes sociales? Algo de comunidad movéis, porque vosotros cuando sacáis un proyecto como este, si funciona... por ejemplo, fueron 1.000 y pico euros. Pero bueno, no es fácil conseguir que la gente te apoye, que... Sí, yo creo que ahora sí. Ahora, cuanto más cosas haces, más gente tienes después que te sigue. Pero igualmente, cuando saqué Una noche de 20.000 años, creo que ahí se empezó a hacer la comunidad. ¿No? Yo no tenía gran cosa. Tenía una página de Facebook, más los blogs, pero ahí había estado, tal vez hasta ese año, en 2011, habría tenido 2 blogs que tuve en 2011, que era... Fisiones era uno que era sobre literatura. Tienes de ciencia Gente ficción. Ovejuna, sí que, ¿verdad? Gente Ovejuna era un blog que tenía, que ahora lo quité porque eran cuentos, era un cuento por semana. Un relato por semana. Y ahora, como quiero sacar el libro de Gente Ovejuna, lo quité del... Hay algún que otro cuento ahí Ahora hay colgado. grupo de Facebook, ¿verdad? Para quien quiera echar un Y vistazo. el grupo de Facebook de Gente Ovejuna surgió por ese blog, en realidad. Y estuve, pero unos 3, 4, 5 años hasta llegar a 1.000 personas. O sea, y a lo mejor 10.000 personas o más ahora tengo 15.000, 16.000, no sé cuántas. Sí, sí. Pero esa comunidad va bien para estos proyectos. A partir de Una noche de 20.000 años es que surgió la página Gente Ovejuna. Claro, el grupo, un poco después fue el grupo cuando saqué Bodas de Plomo, y sí, ahora ya lleva bastante. Creo que llegamos a los 10.000 o no sé si llegamos todavía a los 10.000. Sí, creo que sí. Pero el grupo mueve más incluso. Mueve, sí, es verdad. Yo creo que yo no hago publicidad como hacen otros por ahí que a mí me da mucho la chapa eso de que me saqué mi nuevo libro. ¿Qué nuevo genial libro he sacado en Amazon? Y soy yo, es mío. mío. No lo vais a poder creer, es claro. Es mío. Yo no veo a ningún escritor serio haciendo eso, vendiéndose de esa manera. Como ha pasado con, ¿cómo se llamaba? Paco Umbral era el que dijo, yo vine a hablar de mi libro. Sí. Y mira, todavía lo estamos repitiendo. Eso pasó hace 30 años, todavía estamos repitiendo. Mira lo que dijo este tipo. Más de 30, exacto. Y sin embargo, ahora parece lo común eso. Sí. O sea, mira, yo una historia trepidante. te iba a comentar a nivel escritor creativo, en este caso de bolsilibros o ciencia ficción, que a mí como a ti me gusta muchísimo, como ya sabrás. Yo te iba a preguntar, por ejemplo, yo solo he publicado cuando salga esto, ya estará publicado, creo, Pulp Reality, un bolsilibro que he hecho de ciencia ficción. Y yo lo que hice antes de escribir, Iván, fue estudiar un poco, leer y estudiar un poco cómo lo hacían, estos autores de bolsilibros españoles en este caso, y vi que los capítulos solían ser muy cortos, de unas 1.500, 2.000 palabras, y había mucho cliffhanger. Y yo lo que he intentado es hacer eso, es constantemente
crear cliffhanger. Sí. Yo creo que Una noche de 20.000 años, que me lo he leído, os lo recomiendo, me ha gustado mucho. Tiene también mucho cliffhanger, no puedes parar de leer. Un page turner, ¿no? Es ¿Cómo lo hiciste? Como yo te digo que lo hice, empecé a construir la historia pensando en hacer un blog semanal. Lo que quería hacer era que cada episodio... Que la gente volviera a leer. Como un serial, que cada episodio terminara en un cliffhanger o en una vuelta de tuerca, en un giro. Y sí, no tanto de los bolsilibros, sino tomé la estructura de los pulps, de los escritores de pulps, que algunas cosas que he leído, así que... O sea, por ejemplo, si tú tienes un relato de 6.000 palabras, cada 1.500 tiene que haber un giro que dé vuelta a todo. Y, constantemente, ¿verdad? En realidad no, porque esta novela en realidad al final terminó, como voy a hacer cuando me di cuenta que era un bolsilibro, la estructura viene en 3 actos definidos. Sí. Aunque tiene... Hay bastantes giros. Tiene una parte donde cambia la historia completamente, claro. Pero esa parte está llevada desde el principio hasta ese lugar. Está orquestada. Se menciona. Pero sí que intenté que en cada capítulo hubiera un golpe de efecto, digámoslo así. Que en su momento quise hacer que fuera cada 1.500 o 1.800 palabras. Como yo lo he hecho cada 1.500 más o menos. Pero bueno, era demasiado, yo ¿no? lo que hice fue hacer la estructura y luego lo que diera de sí cada bloque, pues lo que diera de sí cada bloque. Sí está definidísimo el final de cada acto y la mitad del segundo acto también hay un giro, un pequeño giro. Está muy bien, a mí ya te digo que me ha gustado mucho. Es lo único que he leído del amigo Iván Guevara. Ahora tengo aquí que lo tenemos, no lo veis, pero lo tenemos delante y yo sí que se lo compré también el Bodas de Plomo, que luego hablaremos de él, de una novela que ha escrito luego. Es la última que ha publicado, si no me equivoco. Sí, la última que... Bueno, no, he escrito otra, pero ahora... Es publicado, ahora exacto. Ahora nos cuentas también de la que has escrito. Pero Una noche de 20.000 años sí que me gusta mucho, ¿no? Ese espíritu pulp, ese espíritu un poco... Pues que no puedes parar de leer, o al menos a mí me pasó. Y a nivel influencias, yo veo un poco ahí, igual me equivoco, quizás Curtis Garland, ¿no? Que hemos hablado... Curtis Garland, sí, claro. Hay una influencia ahí. No sé si Arthur C. Clarke. ¿A ti te gusta como a mí, creo, Philip K. Dick mucho también? Yo creo que más Dick. Pero no hay tanta influencia de Dick. Las influencias ahí. habría que buscarlas, no sé. Es difícil. Yo ¿no? creo que sí, me gusta más Dick. Pero bueno, no sé. Pero en esta novela, en Una noche de 20.000 años, quizás es una ciencia ficción más... Quizás nos ha influido todo, sí. Está muy bien, os lo recomiendo. No es hard, no es ciencia ficción hard, pero sí que se mencionan cosas de ciencia ficción hard, pero que no se explica cómo funcionan las máquinas, nada. Aparece un reactor Buzzard, por ejemplo... Sí. Pero no se dice lo que es. O sea, si alguien quiere averiguar cómo funciona, tirar de ese hilo, ya lo averiguará. Tiene documentación. Se ve nivel de documentación, exacto, Iván. O sea, yo desde... Pero la documentación no está explicada, como haría Clarke, por ejemplo. Está puesta ahí y no hace a la acción. O sea, simplemente para explicar cómo funciona, cómo estuvieron tanto tiempo esta nave dando... Se dice que hay un reactor Buzzard. De ahí a saber cómo funciona, si tú quieres verlo, ya lo investigarás por tu cuenta. Esto se lo puedes dar a cualquier adolescente y lo puede leer como una novela juvenil. ¿Cuánto igualmente. tardaste en escribirlo? Este bolsilibro que tiene unas 20.000 palabras, ¿verdad, Iván? Más o menos por... ¿Cómo te gusta contar por palabras? Bueno, sí, más o menos unas 100 páginas. Sí, parece un editor de... Parezco una calculadora yo, soy lo peor. Pero ¿no? un editor de... No, pero básicamente para los amigos que se hagan una idea cuánto tardaste. No, 20.000, sí. Un mes tardé. Un mes solo, un mes. Ahora 20.000 años y 20.000 palabras. Una noche de 20.000 años. Ahora me quedé pensando en eso. Sí, un poquito más de 20.000, pero bueno, más o menos. Sí, igual la misma cantidad que esta, que Bodas de Plomo. Bodas de Plomo que ahora hablaremos. Pero vamos a hablar en otro episodio, amigos, porque llevamos aquí 40 minutos de cháchara. Aquí en el bar nos miran con mala cara, porque hemos hecho una consumición solo, yo creo. No es broma, nos miran bien. Pero vamos a cerrar este episodio aquí, si le parece bien a Iván, y continuamos hablando porque queda mucho por delante. Queda Pandorum, una antología que tiene 3 volúmenes de ciencia ficción, que lo estoy tocando aquí, me encantan los diseños. Y vamos a hablar también de Bodas de Plomo y de algún proyecto futuro que tenga ahí el amigo Iván Guevara entre manos. Bueno, yo creo... Pandorum, que es una serie de libros... una colección, quiero decir. Tal vez te tenga que invitar a participar. Ya ahí queda. Hombre, o cortas esta parte del podcast o ya queda aquí no se corta nada. Queda hecho compromiso. Pasa que él tiene Retro Gaming Tales. No se ha leído nada todavía, creo. Cuando se lo lea, esta oferta quedará
quedará cancelada. Sí yo que creo. me leí, sí que me leí. No, aparte, igualmente, yo en Pandorum son relatos de varios autores y se hace una buena corrección. O sea, se hace una buena edición. Está muy bien, ¿eh? Oficio de editor y se hace una. Mira, hablando de cliffhangers que exhaustiva. estábamos hablando, vamos a dejar el cliffhanger de Pandorum y todo esto y hablamos en el siguiente episodio, ¿vale? Lo dejamos ahí en todo lo alto. Vale, fantástico. Dejamos ahí, espero a los oyentes ahí con ganas de más. Iván, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por pues, tus reflexiones, tus consejos y un poco por contarnos un poco tu vida creativa aquí en este pequeño podcast. ¿Volveremos a tenerte por aquí para que continúe hablando de Pandorum y otros proyectos? Sí, claro, por supuesto, será un gusto. A ver si podemos grabar ahora mismo o en otro hueco que tengamos. Muchas gracias, Iván. Vale, un saludo a todos y gracias a ti. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí. Espero que estos consejos os sirvan de algo o simplemente esta charla entre amigos sobre libros. Yo siempre estoy intentando aprender y es bueno rodearse pues, de amigos que tienen más experiencia, que han publicado y que están ahí un poco en la brecha. Y bueno, todo es ir haciendo, ir escribiendo con paciencia y ir aprendiendo. Espero que volváis en el próximo y gracias por estar ahí. Un abrazo, nos vemos pronto aquí en Empezando a Escribir.